esto, lo tengo en línea Jorge Vasconcelos, que es economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea. Y ya lo saludo. Jorge, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo estás vos? Bien, un gusto en saludarte y muchas Lo gracias en mismo. serio por atendernos. Jorge, bueno, te hago la pregunta en base a la introducción. ¿Está costando o va a costar pasar de el ancla cambiaria al ancla monetaria en una economía como la Argentina? En realidad hay tres peldaños, A ver. o sea, no dos. Ujú, Si uno mira el rendimiento de las LECAPs, ujú, las letras de capitalización del Tesoro cortas, hay tres tasas reales de interés diferentes digamos, desde marzo hasta acá. Porque hasta marzo, como había este esquema de evaluación preanticipada, ujú, digamos, que es la que en general tiende a generar la menor tasa de interés, digamos, claro. porque facilita las operaciones, digamos, de arbitraje, Ujú, dólar-pesos. Las LECAPs en ese momento sobre inflación rendían 8 puntos más o ujú, menos anuales, ¿no? ujú. Cuando entra en vigencia el esquema de anclas, el 11 de abril, De de bandas. bandas Ujú, cambiarias ujú, y este esquema monetario que no se basa en la tasa de interés, sino en los agregados monetarios, se pasó por 2 o 3 meses a una tasa real de las LECAPs del orden del 13, 14. O sea, ujú, sabíamos que saliendo de la devaluación preanticipada, digamos, el esquema que llegó hasta el 11 de abril, íbamos a tener tasas más ujú. altas por el cambio de esquema, justamente por lo que vos decías, en vez de ancla cambiaria, ancla monetaria, y además más volatilidad en las Ajá, tasas, ajá. pero digamos fue un paso moderado, si querés, del 8, siempre hablando de tasa por encima de la inflación esperada, Ujú, del 8 anual al 13, 14 anual, antes del 11 de abril y después del 11 de abril. Pero ahora estamos en otro mundo, digamos, porque esos mismos bonos del Tesoro están rindiendo por encima de la inflación. Bueno, cambia todos los días esto, sí. pero la última vez que lo vi, que hace 2 días, estaban en 25% tasa anual Ujú, por encima de la inflación esperada. ujú, Entonces, son tres andariveles, son tres peldaños, ujú, 8, 13 y 25 ujú, ahora. Yo creo que lo que está pasando es que porque digamos, es cierto que ahora estamos más cerca de las ujú. elecciones legislativas, pero en realidad se sabía en Claro, marzo y en sí, abril que sí, iba a haber elecciones claro. Sí, legislativas, o no, no sea, fue una fecha puesta últimamente, digamos. claro, no fue un cisne negro, Claro, digamos, de pronto hay sí. elecciones. Entonces, ahí me parece que hubo un problema digamos, se están pagando algunos costos de Ujú, cosas que no se hicieron después del 11 de abril. O sea, se debería haber perfeccionado el esquema este monetario, poniendo alguna ventana de liquidez del Banco Central para que la volatilidad de las tasas de interés no fuera ujú, tan fuerte como lo ha sido. Se debería haber iniciado negociaciones con la oposición moderada antes, digamos, para que no hubiera este bombardeo de propuestas legislativas lideradas por la oposición más dura, ujú, digamos, este, y se debería haber, me parece, generado más credibilidad en el esquema de bandas cambiarias. O ujú, sea, sabemos por un trabajo de Paul Krugman de hace como 30 o más, 35 años, que el esquema de bandas cambiarias depende de la credibilidad. O sea, vos ujú, podés tener buenos fundamentos en la economía, pero si no tenés credibilidad, el esquema de bandas puede ser desafiado, y el esquema de bandas cambiarias tiene un techo, que ahora está en 1450, que en realidad la idea es que nunca sea claro, desafiado, o sea, claro. que el precio del dólar llegue 5 centavos abajo de Ujú, eso y que el mismo mercado se encargue de autocorregirse si es que se confía en que la muralla esa ujú, del techo del precio del dólar establecido por la banda cambiaria es una muralla ujú, infranqueable. ujú. Pero todas esas cosas que se hicieron en el medio, digamos, ventas de dólares futuros a
mucho volumen a 1.300, cuando en realidad el techo de la banda estaba bastante por encima de eso, o esas licitaciones de deuda doméstica en la cual en algunos momentos se privilegiaba, digamos, el crédito, o sea, bajar la tasa para que se expandiera el crédito al sector privado, y en otro momento se hacía lo contrario. O sea, hubo muchos ruidos y poco respeto, digamos, a la simpleza del esquema de bandas cambiarias, con el agravante ese de que el esquema monetario, digamos, definía un escenario de mucha volatilidad de tasas de interés y por ende, digamos, no preveía que el Banco Central tuviera ningún rol ahí en estabilizar la tasa de interés, y bueno, por eso es que se desprendieron, rescataron las LEFI, digamos, el gobierno rescató esas letras que servían como instrumento de regulación de liquidez por el diseño técnico que tenían esas letras, ¿no? Las LEFI. Entonces, bueno, eso ocurrió el 10 de julio, creo que la fecha en que se rescataron las LEFI, y eso acentuó mucho todo, toda la volatilidad. En agosto la demanda de dólares ha cedido, o sea, se ve claro que hay, digamos, las tasas de interés tan altas están mandando, y la demanda de dólares ha cedido, pero en el corto plazo, porque recién estaba viendo los reportes de esta tarde que mostraban que se activó de nuevo la búsqueda de coberturas, hubo mucho volumen en las operaciones de futuro, después para meses adelante, para varios meses adelante, o sea, hay un tema ahí digamos, que debería haberse trabajado más en la credibilidad de las bandas cambiarias, porque, repito, no fue sorpresa que hubiera elecciones. No, además, me meto en el medio, Sí, sí. desde el punto de vista, al menos desde el punto de vista de la narrativa, para no usar la palabra relato que pertenece a otra época, esta idea de decir el dólar va a bajar a 900, vamos a comprar ahí en el piso de la banda, el hecho de que el Banco Central, ni el Tesoro ni el Banco Central, recién ahora el Tesoro estén comprando reservas como mandaba el acuerdo con el fondo, es decir, me parece que no solamente hubo un ruido monetario derivado del cambio de ancla, sino que, como vos decís, el esquema no solamente no se respetó, no es que no se respetó, sino no se hizo, no se reforzó el marco de banda, sino que la idea de que aún dentro de la banda el Banco Central iba a ir comprando dólares para ir recuperando reservas que son negativas, y que el propio Tesoro iba a hacer algo parecido para cumplir con sus compromisos, también eso debilitó, me parece, todo el esquema, ¿no? Sí, sí, sí. O fíjate que en abril, cuando el 11 de abril se levantó el cepo para personas físicas, si uno mira la estadística de la demanda de activos externos por parte de los particulares, obviamente subió respecto de marzo, febrero, porque se había levantado el cepo para personas físicas, pero se fue a un número del orden de los 2.000 millones de dólares mes en abril, que es un número, digamos, razonable para toda la demanda reprimida que había habido, ¿no es cierto? O sea que con 2.000, si el Banco Central hubiera comprado, no sé, 700, 800, hubiéramos estado cerca de una demanda de 3.000 millones de dólares, sumando Banco Central o Tesoro y particulares, y no hubiera pasado nada, digamos, porque en realidad en julio, que es el último, en junio, que es el último dato oficial que conocemos de la demanda de activos externos, se alcanzó 4.000 millones de dólares. Sí, sí. Y el de julio, que se va a conocer en la última semana de agosto, todo indica que va a ser arriba de 4.500 millones de dólares. La demanda de particulares. Claro. Entonces, agosto está cediendo, el pico fue julio, pero demuestra que sí, digamos, hay sintonía sí en la política monetaria, claridad en el esquema, sobre cómo funciona el esquema de bandas. En algún momento se puede recuperar, digamos, algún esquema donde haya suficiente entrada de capitales para que alcance para todos, digamos, que es la demanda de los particulares, pero también la demanda que tiene que haber para reforzar reservas de parte del Banco Central. Pero esa demanda de cobertura tan fuerte en el mercado de futuros
hace que, bueno, obviamente haya ya comentarios respecto de que, bueno, cuánta credibilidad tienen las bandas para los meses posteriores a octubre. Yo creo que lo que está haciendo ahora el gobierno, el fuerte apretón monetario, hace que todo sea como más transitorio, porque obviamente la economía no puede convivir con estas tasas de interés más allá de 2 o 3 meses, ¿no es cierto? Se produce mucho daño, aumenta además el costo financiero de la deuda pública, Claro. doméstica, en fin, o sea, se le está dando un carácter de transitoriedad a la política económica que me parece que era innecesario, sabiendo que íbamos a tener turbulencias por la cercanía de las elecciones y todo Claro, eso porque que... justamente en un marco donde hay incertidumbre política, digamos, y en un marco donde querés ir a un ancla que siempre en la Argentina es más compleja de mirar, porque el tipo de cambio lo ves todos los días, la cantidad de Claro, dinero es algo que no la puede seguir un comerciante, un empresario, ni siquiera un economista, porque hay claro, rezagos en la información. Digo, en ese contexto uno esperaba más certidumbre desde el punto de vista económico y no más ruido desde el punto de vista claro. económico, ¿no? Sí, Para sí. compensar Pero esa situación. Sí, también es cierto que, digamos, el gobierno ha sido, en las situaciones complicadas, ha terminado siendo, ha predominado el pragmatismo, o ha claro, aparecido el sí. pragmatismo, ¿no? O sea, todo, digamos, por lo menos, creo que lo hemos conversado antes Sí, del 11 de abril, sí, sí. que el esquema de devaluación al 1% mensual era como, iba a ser muy difícil llegar con ese esquema justamente Claro, a la fecha de las elecciones. claro. Y el gobierno decía que no, que eso se mantenía, iba a seguir, y bueno, el 11 de abril, sin demasiada, digamos, reconocimiento de que ese devaluación al 1 no iba a aguantar, apareció este nuevo esquema de las bandas, y en ese momento dijimos, bueno, el techo de la banda, 1400, puede ser desafiado, pero si las cosas se encarrilan, en fin, puede soportar por lo menos unos cuantos meses o unos cuantos trimestres. Ahora, o sea, entonces, eh, digamos, obviamente el mundo no se acaba, digamos, si este esquema de bandas tiene que ser reseteado en algún momento, que obviamente no esperamos que eso ocurra antes de Sí. fin de Sí, octubre, además da la impresión de que el piso ya dejó de ser digamos, claro, operativo, operativo, entonces ya tenés que ir a otro esquema o quizás claro, no tener banda, porque en el fondo si el piso no sirve, la banda no tiene mucho sentido, o tenés que achicarla. Lo que pasa es que, volviendo a lo que decías antes, yo coincido con vos que el gobierno ha mostrado claramente mucho pragmatismo y no se ha atado dogmáticamente a ninguna de las cosas que forman parte del discurso, y eso es un activo, digamos. así es. Ahora, simultáneamente, a veces cuando vos sos pragmático demasiado y muy seguido, se puede confundir pragmatismo con improvisación o con errores, digamos, ¿no? Es decir, la idea de que, esto lo digo yo, no te quiero meter en líos, la idea de que todo marcha de acuerdo al plan, cuando vos lo estás cambiando cada 15 minutos, también pierde refuerzo, digamos, ¿no? Es decir, a mí lo que me preocupa de estas cosas es que han pasado algunas cosas que eran relativamente obvias, como la que vos planteaste, o sea, no tener una ventanilla de liquidez en un sistema financiero que tiene las condiciones que tiene el sistema financiero argentino, que no tiene un mercado interbancario propio, digamos, sino que están todos del mismo lado siempre, o le falta o le sobra a todos a la vez. Bueno, eso marca que digamos, hay cierta subestimación o cierta, no sé cómo decirlo, una mirada del mercado, digamos, poco feliz, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, porque... Sí, sí. No, lo que pasa es que en realidad hay como un pecado original Ujú, que es que, o sea, siempre estuvo, digamos, nos hemos ido alejando cada vez más de la dolarización, sí, digamos, como esquema monetario cambiario ujú, para regir hacia adelante, pero en el camino hemos seguido por ahí pensando en que, bueno, no abandonar definitivamente esa idea. Entonces, ujú, por eso es que, por ejemplo, el esquema, digamos, que restringe la expansión monetaria, ujú, lo que se anunció el 11 de abril, ujú. que le da un cupo, digamos, a esa expansión monetaria, puede tener también que ver con el hecho de que, y el mismo gobierno lo ha explicitado, que le interesaba ir en esa dirección, de que si no había liquidez en pesos,
apareciera la liquidez en dólares claro. y que los dólares se usaran para uso corriente, para Sí, pagarlo sí. al peluquero, en fin. Sí. Y de hecho se avanzó en esa idea de sacar los dólares del colchón, Ujú. pero eso fue, digamos, tuvo una muerte prematura, digamos, Sí, porque sí. hasta ahora no arrancó. Sí, sí. Entonces, también es cierto eso, que hay, Claro, lo que pasa es que en ese digamos, contexto resulta difícil entender por qué el apretón monetario en pesos o la compensación con la expansión monetaria en dólares, para llamarlo de alguna sí, manera, sí, forma parte de una política antiinflacionaria, porque justamente estamos en una economía bimonetaria. O sea, el hecho de decir, voy a apretar con pesos, pero voy a aflojar con dólares, finalmente, ¿dónde está el ancla claro. en ese contexto, ¿no es Claro, cierto? claro, porque además si hubiera un rumbo, digamos, o sea, si esa cuestión de la dolarización estuviera totalmente saldada, Ujú. el camino natural para el gobierno sería decir, bueno, vamos a un bimonetarismo a la peruana, que me parece Claro, que es el modelo claro. más entendido Ujú. y más simple. Este, pero bueno, en ese caso vos no podés decir que no te sirven las reservas. El país que más reservas tiene de la Claro. región en términos de su PIB, de Es su el Perú. Producto Interno Bruto, es Claro, Perú. O sea, claro, Perú exactamente. tiene creo que 20, cerca de 30 puntos del PIB en reservas Claro, sí, sí. del No, Banco Central. inclusive, claro, y además, o sea, justo te iba a decir, vos podés darte el lujo de ir a un modelo, no sé llamarlo lujo, pero déjamelo usar provisoriamente, el lujo de ir a un modelo bimonetario a la peruana, en un contexto de las reservas peruanas, digamos, ¿no? Es decir, y Claro, que de la misma manera, claro. vos fíjate que, como se anunció los otros días, inclusive Chile, que tiene un contexto muy holgado de reservas, anunció un programa de compra de reservas de su Banco Central para los próximos 3 años para fortalecer su sector externo. O sea, un Banco Central con reservas negativas eh, en una economía bimonetaria es un problema, ¿no es cierto? Claro, claro. Por eso yo digo que el tema de la idea original de la dolarización Mm. ha generado ruidos, digamos, en la forma en que se eligen las prioridades frente a cada dificultad y también, obviamente, genera ruido respecto de las expectativas, en fin, ¿no? O sea, Mm. pero justamente me parece que después de este apretón monetario, ya va a ser mucho más natural que se vaya a un esquema, digamos, donde las bandas cambiarias sean más amplias, Mm. y donde la prioridad, obviamente, sea lograr un equilibrio donde el dólar esté donde tenga que estar para que las tasas de interés vuelvan a ser como eran Claro, en marzo, claro. digamos, o sea, una tasa real de interés del 8%, sobre la inflación esperada, la firmo, la compro, la Claro. firmo donde Sí, me sí. digan, No, pero no además, una, claro, pero no una tasa claro. real del 25 No, como estamos claro, ahora. claro, porque inclusive son tasas, vos que sos un experto en el tema, muy superiores a las brasileñas, digamos, porque Claro. ya Brasil tiene, digamos, tiene estos 13, 14 quizá, que no es 25. No, además, Claro, si bien Brasil tiene, la Selic está en claro, 15 y la claro, inflación está en el 4 más o claro, menos, sí, sí, tiene 11. 11, claro. No, además, es decir, ahí hay dos cosas, ¿no? El hecho de haber eliminado la tasa de política monetaria, que, digamos, que siempre es un problema en la Argentina, o inclusive para cualquier banco central, digamos, ¿no? Y la otra es que, si bien el mercado de capitales argentino es muy chiquito y el crédito es muy poco, y que no tiene la misma influencia la tasa que tienen mercados inclusive regionales, donde el crédito a pibes, que yo, 30, 40, 80, 100%, una tasa del 25% tiene efectos sobre la economía real y como vos dijiste como al pasar, pero no es como al pasar, tiene un fuerte efecto sobre el principal deudor de la Argentina, que es el Estado. Así es. Y además, en un contexto en el cual, o sea, yo nunca entendí por qué dicen que la tasa de interés no mueve el amperímetro en Claro. Argentina. Porque en realidad, si vos lo mirás por el lado del costo del crédito, Ujú. la tasa de interés siempre viene muy, muy, esto obviamente no ocurrió siempre, desde Claro. hace unos 20 años de esta parte, viene muy, muy engordada por los impuestos distorsivos que se aplican Claro. sobre el costo de los créditos. Ujú. Entonces,
hace una encuesta entre tus oyentes, cuando le llegan esas propuestas de créditos personales, que se fijen cuál es la tasa de interés nominal y cuál es el costo financiero total, que están obligados los bancos a decirlo. Y pueden ser 20, 30 puntos más, porque Bueno, ingresos justamente brutos... hoy a la mañana hice ese test porque me llegó el resumen de una de las tarjetas. Yo no, como te imaginas, soy economista, así que yo no financio nada, pero por lo menos lo miro. Y era la tasa nominal, creo que era 90%, poner anual, y el costo financiero total era 130, una cosa por el estilo. Claro. Esa diferencia son impuestos. Claro. Entonces, en la Argentina, la tasa de interés tiene un efecto muy fuerte sobre el nivel de actividad, aunque el sistema bancario sea chiquito y sea poco profundo en el mercado financiero. Y los encargados de potenciar el efecto de tasa de interés son nuestras provincias y nuestros municipios, porque también pagamos tasas municipales cuando sacamos un crédito. Y ni que hablar ingresos brutos de las provincias. Entonces, no me hablen de que la tasa de interés no tiene efecto o no sirve como instrumento, porque está cuando sube está potenciada por el factor impositivo, que es una anomalía de Argentina, pero que justamente en estas circunstancias te pega mucho más. Te pega mucho más y por eso es que vemos que, no sé, la información que se da sobre los saldos, digamos, impagos de las tarjetas de crédito, o sea, el crédito que se toma cuando no se cancela el 100% del vencimiento de la tarjeta, ese crédito está subiendo, pero yo creo que no está subiendo porque hay demanda de crédito, sino porque se empieza a armar una especie de bola de nieve de las familias que lamentablemente no pueden cancelar el 100% de la tarjeta cuando vence. Así que ese costo financiero tan alto de la tarjeta es un buen mensaje para todas las tarjetas que... ¿Cómo se llama? Las extensiones de tarjeta que podamos tener. No, además, Jorge, en un país que está intentando formalizar su economía, todo esto te lleva cada vez a más informalidad, más efectivo, o sea, a un contexto de eludir, un usurero, por supuesto, claro. Probablemente un usurero hoy en la Argentina cobre menos que una tasa de interés potenciada por los impuestos de las provincias y los municipios. Clarísimo. No estoy hablando a favor de los usureros. No, está bien, está muy claro. Estoy hablando en contra de los impuestos sobre la tasa de interés. Claro, que terminan siendo usureros oficiales, digamos. Claro. Jorge, ha sido muy claro. En síntesis, esto, para poner un cierre, uno debería esperar o deberíamos esperar que esta anomalía de tasa de interés tan alta fuera muy pasajera, y que el esquema cambiario que ha perdido credibilidad lo retome en algún momento, supongo, después de las elecciones, con un marco más creíble, ¿no? Claro, con un nuevo equilibrio entre dólar y tasas, que, repito, para mí no tiene por qué ser traumático, digamos. No, seguro. Jorge, gracias por estos minutos, como siempre, muy clarito y un gusto charlar con vos. Abrazo. Lo mismo contigo. Un abrazo. Chao, viejo. Jorge Vasconcelos es economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea.